Aquí no solo podemos atrapar zombies como si fueran Pokémon, sino que también pueden utilizar armas y pueden hacer muchas cosas más que tienes que ver. Porque honestamente cuando pensamos en un apocalipsis zombie, lo primero que se nos viene a la mente es caos, terror y hordas de muertos vivientes sedientos de carne. Pero Welcome to Paradise toma esa premisa y le da un giro tan inesperado que es imposible no gustarte. En este mundo los zombies tienen un papel más activo, casi como si fueran Pokémon. Así es, este juego combina el caos de un apocalipsis con una mecánica que recuerda a los títulos de captura y entrenamiento de criaturas, pero con un toque medio fumado y sangriento. Need a break after a stressful apocalypse? Look no further. Paradise offers a plethora of activities. Baseball, horseback riding, a healthy mind in a healthy body. Meanwhile, for your comfort, our teams are growing a little more every day. Isn't that tempting? El concepto central del juego es una combinación de exploración, combate y estrategia. Encarnas a un sobreviviente en un mundo donde las ciudades han sido invadidas por zombies, pero no todos los muertos vivientes son iguales. Existen diferentes especies de zombies, cada uno con habilidades y características únicas. Tu objetivo principal es sobrevivir, pero también capturar y entrenar zombies para utilizarlos en combate. Estas criaturas no son solo herramientas de batalla, sino que también te ayudan a explorar zonas peligrosas, recolectar recursos e incluso proteger tu base. Y yo sé que están aquí por lo de la captura de zombies. En lugar de Pokéballs, aquí se utilizan unos cascos de hackeo. Estos cascos están diseñados para inmovilizar y controlar zombies. Primero debes debilitar un zombie teniendo cuidado de no destruirlo por completo. De ahí le pones el casco y ¡tarán! Tienes un muerto viviente personal. Una vez capturado, el zombie ya es parte de tu equipo. Y si creías que los zombies no podían evolucionar, pues déjame decirte que sí pueden, o algo así. Los zombies pueden ser entrenados para mejorar sus habilidades y adaptarse a diferentes estilos de combate. Esto no significa que los lleves a un gimnasio ni nada parecido, sino que los puedes mejorar con armas, armaduras e ir mejorando habilidades para que hagan más cosas como curarte, recoger recursos y muchísimas cosas más. Más aparte tenemos un mapa bastante diverso. Cada área está repleta de amenazas pero también de recursos, por lo que la exploración es clave para avanzar en el juego. Necesitarás recolectar materiales para construir tu base, fabricar armas y mejorar tus Pokézombies. Y sí, es juego de mundo abierto, por lo que puedes construir tu base o refugio donde quieras. Este refugio no solo te protege de peligros exteriores, sino que también actúa como un centro de operaciones donde puedes poner a trabajar a tus zombies, a recoger madera, para generar electricidad, para que protejan y varias cositas más. También puedes fabricar equipo y planificar tus próximas incursiones, que por cierto al parecer nuestro objetivo es ir a la luna. Aquí el combate en sí es fácil de entender. Cada zombie tiene habilidades únicas, o más bien dependiendo del armamento que les des y cómo los configures, porque sí, los tienes que configurar conforme tus necesidades, por lo que elegir el equipo adecuado para cada misión puede ser tu salvación. Aclaro que esto no es promoción, créanme que quisiera que fuera promoción. Patrocíname por favor, tengo hambre. Y algo que me llama la atención es que pequeños detalles tienen bastante historia. Por ejemplo, esta estatua. Todo empieza con el desarrollo de la inteligencia artificial, los chips en la cabeza y la investigación para reconstruir el ADN de animales extintos. Oigan, como que esto me suena de algo. Todo esto son ejemplos del legado de Alan Tusk. Oigan, esto como que me suena a Elon. Total, que un día este señor se fue a acampar al bosque y se quedó sin comida y electricidad cuando cayó la noche, por lo cual 20 años después construyó el Power Everywhere en este mismo bosque, una matiz de carga eléctrica por inducción reversible en el bosque, o sea energía para tener en todos lados, creo. Esta tecnología reemplazó los enchufes eléctricos y su campo electromagnético aumentaba la esperanza de vida, según los estudios que publicaron. Después crearon el Mega Hub, que es como un tren superveloz para paquetes. Después de eso se suspendió por la protesta de los repartidores unidos, porque consideraron que el Mega Hub era una amenaza principal para las fuentes de empleo en todo el mundo. Pero Alan Tusk presentó sus argumentos y ventajas de su tecnología, por lo cual se reanudó el Mega Hub con una tasa de entrega del 84% más veloz. Después de eso, Alan decidió que lo criogenizaran y que lo colocaran junto a sus inventos debajo de esa estatua. Yo sé que lo que acaban de escuchar está súper fumado, pero yo no lo inventé, literalmente esa es historia. Ojo, no es queja, porque considero que sí ofrece una experiencia que no solo es entretenida, sino también sorprendentemente graciosa y única. Desde el momento en que inicias el juego, te recibe en un ambiente que no se toma demasiado en serio, pero que al mismo tiempo sabe cómo engancharte con su estilo y su concepto fresco. Zombies que funcionan como si fueran tus ayudantes o compañeros. Los tutoriales están diseñados para enseñarte las mecánicas de una manera diferente y divertida. Por ejemplo, mientras que en otros juegos los tutoriales pueden sentirse como una tarea tediosa, aquí se presentan con pequeños videos y un toque de humor absurdo que te hace querer aprender más. La narrativa del juego también es un gran punto a favor, aunque parece sacada de un drogadicto, pero esa es exactamente la intención. Exagerada,
absurda y completamente autoconsciente de lo ridículo que es su premisa. Esto crea momentos en los que no sabes si reírte o sorprendente por lo bien que funciona todo en conjunto. ¡Ey, alto! ¿Ven a este man de aquí? Él se hizo miembro de este canal, por lo que le creció 5 centímetros más su plantita. Así que si quieres que tu plantita crezca grande y fuerte como la de Ángel, hazte miembro del canal. Tendrás insignias de Undertale, emotes monitos y otros beneficios. Bien, seguimos con el video. La jugabilidad además es lo que realmente une todo el paquete. Y aunque digo que es un Pokémon de zombies, obviamente no se parecen en nada más que en capturar. Y este juego tiene un estilo fresco y único que se disfruta más con amigos. Porque sí, tiene multijugador, así que aprovechen. Repito, no es promoción, por favor, páganme. Es esta mezcla de mecánicas innovadoras, narrativa hilarante y un diseño centrado en la diversión lo que hace que el juego sea una experiencia fresca. Cada partida es un recordatorio de que los videojuegos no siempre tienen que ser serios para ser entretenidos. A veces lo que necesitas es reír, divertirte y sumergirte en un mundo donde las reglas no tienen sentido, pero el entretenimiento está garantizado. Miren, Welcome to Paradise es divertido, pero no es un The Last of Us, un State of Decay o un Project Zomboid, pero se atreve a romper los moldes tradicionales de lo que esperamos de un apocalipsis zombie. No es solo otro título de supervivencia o combate, ni una simple mezcla de géneros. Es una experiencia que combina lo mejor de dos mundos, la estrategia y la captura que nos recuerda a Pokémon, pero con una crudeza y oscuridad que nos arrastra al abismo de la desesperación humana. Bueno, en este juego más o menos, porque parece que todos están drogados. El humor ácido, el atrapar zombies y su atmósfera única se combinan para crear un título divertido. No es lo mejor que he probado y no es algo que sea super wow, pero en lo personal este tipo de juegos me gusta mucho, porque me recuerdan a juegos como High on Life, Plantas vs Zombies Garden Warfare y varios juegos más, porque tienen un estilo de juego que es humorístico, adictivo y que no se toma demasiado en serio, lo cual se agradece, porque muchas veces solamente queremos escapar de la realidad un rato, pero con ganas de reírnos de cada tontería, por lo cual si estás buscando una aventura seria en la que de verdad te sientas un superviviente, mejor cómprate Project Zomboid, que es muy bueno. Y si solamente quieres tontear con tus amigos, buscas algo diferente, algo que te saque de los juegos repetitivos, este es tu juego. Pero cuidado, porque una vez que entres en Paradise, puede que nunca quieras salir. Así como tampoco deberías salir de los videos que se te están mostrando en pantalla. Créanme que no te vas a arrepentir.